Mandale nomás. Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar un recorrido que podríamos tratar de ubicarlo en todo el proceso que se abre desde la Segunda Guerra Mundial hasta aproximadamente los años 60. Obviamente son procesos panorámicos de largo alcance, pero para entender un poco qué es lo que está pasando en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial y a posteriori, sobre todo en Europa y en América Latina, y en América también, porque alguna cuestión sobre Estados Unidos vamos a decir. Y sobre todo esto nos va a servir para entender, sobre todo en los años 40 y 50, en qué contexto transita por lo menos el periodo que va del gobierno peronista, del 46 al 55, ¿sí? Y después el periodo de inestabilidad que se abre a partir de ese año, ¿cierto? El golpe de Estado de 1955. Pero la idea es eso, entender qué es lo que está pasando en el mundo y de repente empezar a observar que tal vez el proceso, sobre todo el peronismo, tiene varias conexiones, varias similitudes con algo que está pasando en el mundo y que mucho tiene que ver con lo que se abre después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Quiero mostrarles en principio cómo se va configurando. Voy a compartir dos cosas. Primero, cómo se va configurando el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde una mirada panorámica, y después nos vamos a meter sobre todo en algunos procesos en América Latina. ¿Sí? A ver si logro... acá está. Bien. Algo ya había avanzado la última clase. En la Segunda Guerra Mundial, como comentamos, se inicia, entre otras cosas, por el avance de Alemania sobre algunos territorios, principalmente el de Polonia, que va a desatar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y que de alguna manera va a implicar no solamente a países que están en Europa, sino que efectivamente comienza a ser algo muy parecido a una guerra mundial, donde van a estar implicados inclusive países como Brasil, ¿sí? Y otros países latinoamericanos que van a declarar la guerra y que van a participar en ella, como lo que sucede en el sudeste asiático y en Asia. Pero, primer conclusión de esta Segunda Guerra Mundial es la derrota de Alemania, la derrota del proyecto nazi, y además de la derrota del proyecto nazi, un debilitamiento de Europa. Y esta es la primera conclusión. A diferencia de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, donde la guerra fue importante, hubo devastación de las economías, posiblemente en la Segunda Guerra Mundial, lo que marcaba la Segunda Guerra Mundial es el debilitamiento de Europa frente a dos grandes potencias que habían resultado de la Segunda Guerra Mundial. A ver si puedo pasar. Aguarden un minuto. Un segundito, ¿eh? Algo hice mal, lo probé recién, pero puede fallar. Denme un minuto. A ver. Un segundo, ¿eh? Ahí va. A ver si ahora puedo compartir. Periodismo verdad es esto. A ver si nos sale ahora. No sé qué pasa. Ahí va. Ahora sí. Como dije, en 1945 lo que queda debilitado son los grandes países que habían entrado en la Segunda Guerra Mundial,
además de Alemania, ¿sí? Que había sido derrotado con Italia y con Japón, y a partir de la Segunda Guerra Mundial van a surgir estos dos grandes ganadores de esta conflagración. Estados Unidos, como dijimos, va a entrar a la guerra por el ataque de Pearl Harbor de los japoneses, del imperio japonés, pero no va a haber guerra en su territorio. Y lo mismo casi va a pasar en la Unión Soviética, que si bien hay un avance del ejército alemán cerca casi de Moscú, la guerra con la Unión Soviética no se va a dar en todo su territorio. Para decirlo rápidamente, la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es una organización federal que está constituida por 15 repúblicas socialistas soviéticas. Ojo, y si ustedes se fijan la extensión, podrán ver desde dónde se extiende hasta dónde se extiende. Por lo tanto, esos son los dos grandes ganadores, y son de alguna manera, junto con Churchill, el primer ministro inglés, que comienzan a diagramar la posguerra. A partir de 1948, y esto es muy importante, los Estados Unidos tienen una estrategia que va a empezar a ser delimitada a partir de una gran cuestión que es Alemania. Alemania se encuentra dividida por lo menos entre 4 partes, y una de esas partes es la Unión Soviética y la otra parte son los aliados, ¿sí? O mejor dicho, los aliados occidentales. Acuérdense que en esta guerra se enfrentaron los aliados, donde participaban Francia, Inglaterra, o por lo menos una parte de Francia, Inglaterra, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y se enfrentaron al eje, que era el Imperio japonés, Italia y Alemania. A partir de la tensión en relación con Alemania y qué hacer con Alemania, Estados Unidos entiende que a partir de la Segunda Guerra Mundial tiene que construir una nueva geopolítica y nuevos aliados en Europa. Una forma de construir alianzas en Europa es a partir del Plan Marshall. Si ustedes ven esas bolsas de dinero, para ponerlo gráficamente, son los presupuestos norteamericanos que están dirigidos a esos países, con algunas condiciones, y esto es muy importante. Primer condición, que Estados Unidos y cada uno de los países decide cómo se gasta ese dinero. O sea, esto es importante, sobre todo en algo que nos interesa a los argentinos y a los latinoamericanos, es qué pasa con las importaciones, cómo se compran materias primas y dónde. Este es el primer punto. Parte entonces del presupuesto es cómo se gasta. Primer tema. Segunda cuestión, y esto no es no menor, y esto después va a pasar también en América Latina. El presupuesto está condicionado a que se mantengan los regímenes democráticos, ¿sí? Esto es central. Inclusive en países como Italia y como Francia, que tienen importantes partidos comunistas que van a resurgir en posguerra. La mayoría de los partidos comunistas, salvo el griego, y ahora vamos a ver, todos van a introducirse, todos van a incorporarse en el sistema político. Y esto va a ser muy importante para lo que va a pasar después, más cerca de 1989. Pero esta es la segunda condición de que el financiamiento, solamente hay financiamiento si mantienen el orden democrático. Y obviamente la tercera condición, que no es menor, es una alianza, mantener una alianza estratégica con los Estados Unidos. Si ustedes pueden ver ahí, fíjense, salvo España, que lleva otro proceso distinto, la guerra civil, como dijimos, en 1936, el triunfo de los nacionalistas con Franco y el gobierno de Franco, que va a durar hasta 1975 y que mantiene una relación compleja con los Estados Unidos. Todos los demás países, o los que tienen esa bolsita de dinero, van a ser parte del Plan Marshall.
Esos países que ustedes ven ahí, a los cuales el plan Marshall no llega no porque Estados Unidos no quiera, sino porque son países donde la Segunda Guerra Mundial permitió el acceso de los partidos comunistas al poder y buscan una alianza con Moscú y Moscú busca una alianza con ellos. Por lo tanto, si ustedes ven, comienza a construirse dos bloques, ¿sí? Espero que los vean, el bloque del oeste, los celestes y después los rojos o los rosas, ¿sí? En el medio, obviamente, países que no se han alineado todavía, o en el caso de Alemania, Alemania está dividida en 4. Pero de alguna manera esto comienza a marcar el inicio, la tensión entre el proyecto de los Estados Unidos y el proyecto geopolítico de Moscú, y comienza a desarrollarse esta tensión, que se inicia con el reparto de Alemania, pero que después de alguna manera se va amplificando a la hora de construir estos alineamientos, ¿sí? De alguna manera el mundo europeo empieza a estar definido de esta manera. Esto estamos hablando en 1949, ¿sí? 1948 el Plan Marshall, 1949 de alguna manera comienza a diagramarse esto que nosotros conocemos como la Guerra Fría. Si uno pudiese decir, más allá del conflicto geopolítico y de propuestas de sociedad que tenía tanto el capitalismo como el comunismo, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es el estado de bienestar, para decirlo rápidamente. Nos olvidamos por un momento de las libertades individuales, nos olvidamos de las libertades colectivas y ponemos el foco en que después de la crisis del 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar, el estado interventor, es casi común a ambos bloques. Por lo tanto, si bien hay muchas diferencias, efectivamente hay por lo menos una similitud que va a ser muy importante a la hora de pensar estos dos grandes adversarios. Además, el estado de bienestar es interesante porque también es parte de esta confrontación entre el bloque del este y el bloque del oeste, que tiene como condición, y esto es interesante, del lado occidental frenar el comunismo. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, proponer un conjunto de reformas sociales, laborales, que morigeren, que descompriman el conflicto social, que no era menor después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los países de Occidente, ¿sí? O del bloque del oeste, para decirlo rápidamente. Y también los países del bloque del este, vinculados a Moscú, también tienen que desarrollar una plataforma de integración social, una plataforma de bienestar que muestre que efectivamente es distinto al mundo capitalista. Por lo tanto, la construcción del estado de bienestar, la construcción del estado interventor, va a tener una larga vida hasta 1970. ¿Sí? En 1949, la tensión entre el bloque del oeste y el bloque del este se va a profundizar sobre todo con el tema de Alemania, lo estoy pasando rápidamente, donde Alemania termina constituyéndose en dos grandes repúblicas, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, que como ustedes ven, acá lo marco con el puntero, pertenece de alguna manera al bloque del este, ¿sí? Hay toda una larga historia en relación con la República Democrática Alemana y la relación con Occidente. Pero lo vamos a dejar para otro momento. Para que tengan una idea de cómo inclusive Berlín va a quedar dividido entre distintas potencias y van a tener que construir un puente aéreo,
¿sí? Para poder inclusive abastecer la zona occidental, la zona controlada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero bueno, estas son historias interesantes que tienen que ver de cómo esa tensión de la Guerra Fría se vivió y se experimentó con mucha fuerza en Berlín y en otro país europeo que es Grecia, ¿sí? Tal vez fueron las dos zonas más importantes donde Estados Unidos y la Unión Soviética, diríamos, estuvieron cara a cara. Pero la Segunda Guerra Mundial también tiene otra conclusión, que tal vez es más, que tiene que ver con la construcción del poder geopolítico, que tiene que ver con las armas nucleares. Si efectivamente Estados Unidos en 1945-46 desarrolla bombas atómicas y resuelve la guerra en Asia, sobre todo en Japón, con el lanzamiento de 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, quedaba más que claro que solamente que un Estado soberano no solamente tenía que tener industrias y recursos energéticos, como habíamos hablado en la última clase, sino que a partir de la Segunda Guerra Mundial, además de tener todo eso, había que tener capacidad nuclear. Esto es algo interesante. Por lo tanto, la construcción de la hegemonía, sobre todo hasta los años 80, y la construcción del poder geopolítico va a estar muy vinculado a al desarrollo nuclear, ¿sí? 1949, fíjense que de alguna manera aparece ya con mucha insistencia, sobre todo del bloque del Este y sobre todo de la Unión Soviética, de desarrollar sus propias armas nucleares. En 1949, además, se va a fundar la OTAN, ¿sí? Que esto es un poco lo que decíamos en relación con el Plan Marshall. El Plan Marshall, de alguna manera, el Plan Marshall implicaba una alianza militar que se va a llamar la OTAN. ¿Sí? De alguna manera, todos esos países que ustedes ven ahí van a ser parte de la OTAN, y que es una alianza militar. Y obviamente, a esa alianza militar después, algunos años después, se le va a oponer el Pacto de Varsovia en 1956. Pero antes de eso, en 1949, recuperemos un poco estos datos pues, para pensar América Latina. 1949, un conflicto que se suscita en Grecia, donde Yugoslavia intenta apoyar al Partido Comunista Griego y es derrotado. Hay un conflicto con la Unión Soviética y Yugoslavia se retira o se mantiene de alguna manera neutral con respecto al bloque del Este. Esto es interesante para entender que ni el bloque del Oeste ni el bloque del Este eran bloques homogéneos ni tenían un alineamiento directo a los Estados Unidos. Había más tensiones de las que creemos, inclusive en el bloque de los aliados, en el bloque occidental, como también los había en el bloque del Este. Bueno, acá tenemos, ¿cierto? La ayuda de Yugoslavia al Partido Comunista Griego y obviamente la derrota del Partido Comunista Griego en Grecia y la salida de Yugoslavia de alguna manera del bloque del Este que respondía directamente a Moscú. Pero en 1949 también sucede algo muy importante en Asia, ¿sí? Voy a poner entre paréntesis América Latina porque América Latina supone otra explicación, pero me voy a ir un momento a Asia. En 1949 triunfa la revolución comunista en China, el Partido Comunista Chino, que en principio va a tener una alianza con la Unión Soviética y que va a, de alguna manera, a presentarse como uno de los grandes adversarios
en principio a Japón. Después vamos a ver que algunos años a posteriori también lo va a hacer con la propia Moscú, que va a romper relaciones con la URSS. En 1951, la Guerra Fría, y esto es algo importante, sale del centro europeo, ya no tiene más que ver con Alemania, ya no tiene más que ver con Grecia, sino que efectivamente se empieza a expandir hacia otros rumbos. ¿Sí? Uno de los rumbos en los cuales se empieza a expandir es hacia el este asiático, y el primer conflicto importante es la guerra entre dos Coreas, la Corea del Norte y la Corea del Sur, que van a terminar divididas, una vinculada al proyecto comunista y otra vinculada al proyecto occidental o el proyecto capitalista. ¿Sí? Fíjense, de alguna manera, Corea del Sur va a estar ayudada por la OTAN, ¿sí? Y va a ayudar a definir de alguna manera la nueva geografía. En 1954, esto para después tener en cuenta también lo que va a pasar en América Latina, también empieza el conflicto en Vietnam. Y en parte, ¿por qué se da esto? Porque hay otro dato muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es? Que Estados Unidos de alguna manera alienta los procesos de independencia en muchas de las colonias. Cuando yo digo que a partir de 1945 queda debilitada Europa, también se debilita en sus posesiones coloniales. Y Estados Unidos permite o habilita procesos de descolonización. Paradójicamente, uno de los procesos de descolonización no solamente son los que suceden en África, sino también en el sudeste asiático, y uno es esto. Y uno es este conflicto que se comienza a observar entre el comunismo vietnamita y la ocupación francesa. Francia va a tener dos lugares muy importantes de ocupación donde va a ser derrotado. Uno es Vietnam y la otra es Argelia. Bueno, esta es la forma, de alguna manera, el famoso paralelo, creo que es el famoso paralelo 37, donde va a quedar dividido también, de la misma forma que había sido dividido Corea, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que después, como sabemos, en los años 60, mediados de los 60, comienza una guerra donde el que va a ser derrotado ahora no es Francia, sino son los Estados Unidos. En 1956, a partir de esta amplificación de la Guerra Fría, por lo menos en Europa y en Asia, y también en América, pero también fundamentalmente en Asia, se construye o se establece el Pacto de Varsovia, que también es la alianza militar del bloque del Este. ¿Sí? Y después empiezan a suscitar un conjunto de conflictos que tienen que ver con los procesos de descolonización. Uno es el conflicto del Canal de Suez en Egipto, la relación que el bloque del oeste, Estados Unidos y otros países triunfadores, empiezan a tener con un Estado creado en 1948, que es el Estado de Israel, y de alguna manera Asia comienza y África comienzan a reorientarse en relación con un nuevo conflicto que es con el Estado israelí. ¿Sí? Aparece el nacionalismo árabe que ya existía, se empiezan a dar un conjunto de procesos donde, por ejemplo, el mundo árabe va a estar relacionado con el nacionalismo árabe. ¿Sí? Cosa que después en algún momento se va a dividir el mundo religioso del nacionalismo, pero empiezan a aparecer gobiernos nacionalistas, ¿sí? o grupos nacionalistas que van a llegar al poder, como el caso de Nasser. Bien, 1956, fíjense, Egipto vinculado al bloque del Este, lo mismo que Siria e Irak. Todo esto inclusive nos sirve para entender hoy lo que ha sucedido y cómo se reconfiguró esa parte del mundo. Y quiero llegar hasta 1961 y volver a América para hacer alguna conexión. En 1958
la Unión Soviética, que desarrolla su poder armamentístico, establece un conjunto de misiles que están orientados hacia Europa. ¿Sí? Es una forma de establecer el límite y el marco de la Guerra Fría. Acuérdense que el tema nuclear y los misiles van a reorientar toda la Guerra Fría y la va a poner en un lugar de máxima tensión, y eso lo vamos a ver en 1961 en Cuba en un ratito. En 1960 Estados Unidos hace lo mismo en Europa. Por eso constituye varias bases con países aliados que van a permitir el establecimiento de misiles que miran o que están apuntados hacia Moscú, ¿cierto? Y en 1961, y acá vamos a hacer un paréntesis, en 1961 comienza a constituirse algo muy importante, que son los países no alineados. ¿Y quiénes son los países no alineados? Aquellos países que deciden no vincularse a ninguno de los dos polos, ni al bloque del este ni al bloque del oeste. ¿Sí? Fíjense, eso que está en amarillo son los países no alineados, tienen que ver con los procesos de descolonización, pero además con una decisión política de no vincularse a ninguno de estos dos bloques. Esto es muy importante porque los no alineados van a estar atravesados, y ahora lo vamos a ver en América Latina, por el nacionalismo. Y hay un conjunto de nacionalismos que empiezan a plantear lo que va a ser conocido en la Argentina como la tercera posición. Esto también para entender por qué de alguna manera gobiernos como el de Argentina y otros gobiernos comienzan a establecer un alejamiento, sin dejar de estar en el mundo occidental, sobre todo Argentina, México y Brasil, ¿sí? Sin dejar de estar en el mundo occidental, deciden mantener cierta neutralidad con respecto a esa lucha entre bloques. Además es interesante, esa neutralidad les permite comerciar con Estados Unidos y comerciar con Moscú. ¿Sí? Argentina logró eso, inclusive cuando queda fuera del Plan Marshall. Bien, esto para tener una idea cómo se va construyendo el mundo. Y en 1961, ahora vamos a retomar América Latina, pero fíjense el desarrollo en Europa, ¿sí? Cómo se va produciendo este desarrollo en Europa, en Asia y en África a partir del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a retomar América Latina, porque América Latina supone también un análisis en bloque que, si bien está relacionado con el proceso europeo, merece algún tipo de consideración general para entender qué es lo que está pasando ahí. Voy a frenar esto y voy a compartir otra cosa. Bien, vamos a compartir otra cosa. Bueno. A posteriori de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a producirse un conjunto de gobiernos que podríamos llamar nacional populares. La primera pregunta, ¿esto lo desata la Segunda Guerra Mundial? No. Lo que sí los va a desatar es el proceso que empieza a desarrollarse a partir de la crisis del 30, donde también tienen en común la idea del Estado interventor. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en la Revolución Mexicana, que comienza en el 17, perdón, que triunfa en el 17, pero que va a desarrollar todo un proceso de construcción estatal donde el Estado va a ser el actor principal de la construcción del mercado interno, de la soberanía energética. Quiere decir que de alguna manera la poscrisis del 30 y después la posguerra van a ir afianzando una memoria de construcción de Estado. Y además van a ir potenciando nuevos alineamientos políticos y nuevas fuerzas políticas.
Quisiera empezar tal vez por un país que es muy importante, que es el caso de Brasil. Brasil, como dijimos, va a tener un ímpetu muy importante la crisis del 30. Acuérdense que la crisis del 30 en la Argentina casi va a estar muy relacionada con el golpe de Uriburu en 1930, y ahí comienza un gobierno de la concordancia atravesado por el llamado fraude patriótico, ¿cierto? Hasta 1943, ¿sí? Donde hay un golpe de Estado, esto lo vimos la última clase, y lo que sucede en Brasil efectivamente es que en 1930 hay un conflicto y también van a aparecer en la escena un conjunto de militares muy vinculados a sectores progresistas o muy vinculados al nacionalismo que llegan al poder, ¿sí? Es interesante, Getúlio Vargas es militar, Cárdenas, el mexicano, es militar, Perón es militar, y la revolución boliviana, que ahora vamos a ver, va a estar muy vinculado a una parte de los militares y a los mineros, ¿sí? Militares que además, como dije en la anterior clase, provienen de la Guerra del Chaco, una guerra del Chaco en la cual Bolivia pierde, por lo tanto, ahí hay un descontento por las condiciones en que el Estado boliviano va a la guerra. Pero tal vez el laboratorio, para decirlo así, más interesante de esta crisis del 30 hasta lo posterior de la Segunda Guerra Mundial es Brasil. Voy a pararme en Brasil, a ver si me dejan. Acá. En Brasil, Getúlio Vargas va a llegar en los años 30, ¿sí? Y va a terminar su gobierno, en 1954, casi un año antes, ¿sí?, del gobierno de Perón. Salvo el caso mexicano, donde se va a construir una revolución y la propia revolución va a construir un partido hegemónico, eso no va a pasar en Brasil y no va a pasar en la Argentina y no va a pasar en Bolivia, ¿sí? Tal vez el caso mexicano, que es fruto de una revolución, permite la construcción de un Estado, de un partido único o un partido muy hegemónico. El varguismo nace en 1930, está muy vinculado a los militares, y en todo ese proceso, Getúlio Vargas no solamente va a redefinir el Estado, que se llamó el Estado Novo, sino que va a empezar a construir un Estado que tenga dos características centrales. Una, el Estado como gran interventor en la economía, y segundo, como un Estado integrador de la sociedad, vía derechos colectivos, vía derechos laborales. Esto es interesante porque va a permitir, entre otras cosas, el desarrollo de todo el músculo industrial que hoy conocemos en San Pablo, que ya existía, pero de alguna manera lo introduce Vargas con algo muy importante, que esto es central para entender qué es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, que es el proteccionismo. De alguna manera, otra de las claves para entender los desarrollos de los mercados internos en estos países va a tener que ver con economías proteccionistas. La protección de sus industrias y obviamente la protección de sus trabajadores y trabajadoras, ¿sí? El proteccionismo va a durar como, llamémoslo así, lo digo de manera muy lineal, pero va a ser una política económica que por lo menos durará hasta los años 70, ¿sí? Proteger algunos sectores de las economías, por lo menos los lugares, las zonas centrales económicas, estoy hablando en términos generales, ¿cierto? En algunos países va a haber mayor proteccionismo, en otros menos, pero efectivamente, si hay algo común, son las economías protegidas. Posiblemente Brasil es el que primero empieza a construir un gobierno nacional popular. Son gobiernos nacionalistas de profunda capacidad de integrar socialmente, de un Estado que es interventor, pero hay algo muy importante, son gobiernos que comienzan a plantear
una disidencia muy fuerte con el comunismo, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el gobierno de Perón, lo vamos a ver en el gobierno de Cárdenas y lo vamos a ver inclusive en el gobierno de Bolivia y obviamente también en el gobierno de Vargas, ¿sí? Ahí hay una discusión muy importante sobre el alineamiento que se comienza a construir a partir de 1945. Vuelvo sobre esta idea. México, Argentina, Brasil y Bolivia, si bien empiezan a mantener una relación equidistante con la Unión Soviética y los Estados Unidos, saben que su lugar en el mundo es Occidente, ¿sí? Más allá de marcar esta tercera posición de la cual va a hablar Perón y de la cual van a hablar los movimientos no alineados o los países no alineados. Vamos a México. Esto es interesante. Acá lo tenemos a Cárdenas. Cárdenas va a asumir en 1934 a 1940. Cárdenas es casi un hijo de la post-crisis del 30 que va a afectar mucho a México, y sobre todo una decisión de Cárdenas, y esto es muy importante, una decisión de Cárdenas de la nacionalización del petróleo, ¿sí? Nacionalización del petróleo y sobre todo el tema de la reforma agraria. Es muy importante porque, salvo en la Argentina, que hubo una reforma agraria un poco más reducida, la reforma agraria va a ser central para Bolivia, va a ser central para México y va a ser central para Brasil, ¿sí? Esto es muy importante, pero sobre todo en México y en Bolivia, donde efectivamente parte de los actores sociales que motorizan los procesos revolucionarios son indígenas o comunidades indígenas. El gobierno entonces de Cárdenas va del 34 a 1940. Hay un presidente posterior que se llama Machado, pero tal vez el más interesante, menos estudiado, es Miguel Alemán Valdés, que ya en los años 50 introduce el voto de mujeres, ¿sí? Como va a pasar también en la Argentina, el voto para las mujeres, inversión en la industria. Tal vez el gobierno de Alemán es el gobierno más interesado en construir una industria autónoma, cosa que no lo va a lograr, y obviamente se va a alinear en el anticomunismo, ¿sí? Esto es una de las claves para entender estos gobiernos, además de el Estado como gran actor empresarial, en un punto, gran inversor y gran integrador de la sociedad y de actores que comienzan a tener relevancia. ¿Quiénes? No solamente los militares, sino los sindicatos. Es muy importante toda la trama sindical que se va a dar en México, que se va a dar en Bolivia y que se va a dar sobre todo en la Argentina y en Brasil, pero también aparecen otros actores que parecen menores, pero que van de alguna manera a ser incorporados en la política, como las comunidades indígenas en estos 4 países. Obviamente hay otros, está el gobierno de Velasco Ibarra en Ecuador, que también más o menos va a ser lo mismo, un presidente poco estudiado y que va a morir en la Argentina, ¿sí? En 1985. Vamos a Argentina, que nos falta Argentina, ¿sí? Lo que pasa es que de Argentina ustedes entienden más. En 1946, a posteriori de casi, digamos, después de la explosión nuclear, viene otra explosión nuclear en la Argentina, que es el peronismo, ¿cierto? O sea, entre Nagasaki e Hiroshima y el peronismo más o menos producen los mismos efectos. El peronismo de alguna manera va a constituir la fuerza política más novedosa de la Argentina, en el sentido de la capacidad de integración no solamente territorial, sino la integración social, y un desarrollo de un mercado interno que ya existía, pero que de alguna manera el músculo del peronismo va a estar muy vinculado al mercado interno y sobre todo a la ampliación de los derechos de trabajadores y trabajadoras, no solamente en términos sindicales, sino también políticos. Como ustedes saben, hay una integración del movimiento obrero al mundo legislativo,
y también al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Hay varios ministros que provienen del mundo sindical, y posiblemente es una experiencia muy parecida a la mexicana y a la boliviana, donde muchos de los actores sociales que se fueron reuniendo en esas plataformas políticas van a terminar siendo parte de los procesos legislativos o de los procesos ejecutivos. Y si bien la Argentina tiene varios problemas con Estados Unidos, seguramente que están marcados por el inicio de la campaña electoral, que va a estar de alguna manera atravesada por esa frase Braden o Perón, van a intentar mantener una relación muy compleja con los Estados Unidos. Posiblemente quien más aproveche la tensión que la Argentina tiene con Estados Unidos es Brasil, que va a participar en la Segunda Guerra Mundial. En 1941-42 hay contingentes de brasileños que van a pelear, por ejemplo, a Asia o van a pelear a Europa. ¿Sí? Esto es muy importante para la reconfiguración de lo que después fue el Plan Marshall, porque el Plan Marshall, como advertimos, implicaba la negociación de compra de productos de materias primas de esos países que estaban aliados a los Estados Unidos, a quién les debían comprar y cómo. ¿Sí? Esto obviamente no fue fácil para Europa porque generó tensiones con Estados Unidos, pero efectivamente Estados Unidos tenía el poder político del desarrollo presupuestario, ¿cierto? Por lo tanto, ahí también implicó que el Plan Marshall deje afuera a la economía argentina y vaya agravando parte de su situación económica. Eso implicó dos cosas, y que también implicó también para Brasil, implicó para México e inclusive implicó para Bolivia. Primero, rever su posición con Estados Unidos. Este es el primer punto. ¿Sí? ¿Qué hacemos con Estados Unidos, que ahora no solamente era el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, o uno de ellos, sino también que había construido un bloque? Ya no era solamente Estados Unidos, era el bloque del oeste. Por lo tanto, estos cuatro países, Bolivia, podríamos agregar Ecuador, de Velasco Ibarra, México y Argentina, tienen que preguntarse qué hacer con los Estados Unidos, y cada uno va buscando distintas estrategias. ¿Sí? Ya vemos, por ejemplo, el peronismo que en 1951 vuelve a rediscutir, ya en relación sobre la inversión en el espacio energético, la inversión norteamericana, ¿cierto? Aparece una discusión qué hacer con respecto a Estados Unidos, más allá de que eran anticomunistas, ¿sí? Y además, otra cuestión, comienzan a buscar nuevos mercados. Algunos países como México, Argentina y Bolivia comienzan a buscar algún mercados que estén por fuera del bloque del oeste. Mientras gobierna el Partido Revolucionario Mexicano o el PRI en México, mientras gobierna Vargas en Brasil, mientras gobierna el peronismo en la Argentina, en Bolivia se produce una revolución que es la revolución de 1952. Una revolución dirigida por un personaje muy importante que tiene mucho que ver con la Argentina, que es Paz Estenssoro. De hecho, una de sus hijas fue senadora de la Nación en la Argentina. Y estuvo exiliado Paz Estenssoro un tiempo importante en la Argentina y tuvo mucha relación inclusive con el peronismo. Como ustedes se fijan, uno de los lemas de 1952, tierras al indio y minas al Estado. Esto fue de alguna manera una de las grandes frases que inclusive podrían haber sido retomadas inclusive por el proceso revolucionario mexicano, donde tranquilamente podían haber dicho tierras al indio y petróleo al Estado, ¿cierto? ¿Sí? Que de alguna manera fue lo que pasó. De alguna manera, la revolución boliviana de 1952, con un Paz Estenssoro anticomunista, lleva adelante un proceso nacionalista como lo había llevado Perón, como lo había llevado Cárdenas, Getúlio Vargas,
y lleva adelante procesos de nacionalización tan parecidos a los que habían suscitado en la Argentina, los que se habían suscitado en Brasil y los que se habían suscitado en México. De alguna manera, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, que la energía era una de las dimensiones centrales de la autonomía y de la soberanía, aparece como algo común en estos gobiernos nacional populares. Lo mismo pasa en Ecuador, ¿sí? Con el petróleo ecuatoriano. Bien. Por lo tanto, los años, ni bien termina la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa se reconstruye, mientras comienza la Guerra Fría en Grecia, en Corea y en 1954 en Vietnam, una parte de América Latina comienza a desarrollar gobiernos nacional populares, que fueron muy importantes y que inclusive mantienen una vigencia en la memoria colectiva hasta hoy. Posiblemente el proceso boliviano como el proceso argentino son los que más, de alguna manera, han tenido una memoria mucho más fuerte en la construcción de las políticas contemporáneas, ¿cierto? Sobre todo las políticas tanto de lo que fue el movimiento del socialismo de Evo Morales y lo que podríamos llamar hoy el kirchnerismo en la Argentina. Pero no nos vayamos tan lejos. En 1961, ya sin el peronismo en el poder, sin Vargas en el poder, con una revolución boliviana que ya ha hecho un acercamiento en los Estados Unidos, Estados Unidos decide construir su plan Marshall para América Latina. Y el plan Marshall para América Latina se llamó la Alianza para el Progreso, ¿sí? Que se va a iniciar en 1961. La pregunta, ¿por qué en 1961? Porque 2 años antes sucede algo muy importante y que es en esta isla de Cuba, ¿sí? 1959, una milicia armada o una guerrilla armada dirigida por Fidel Castro, pero también por Che Guevara, por Camilo Cienfuegos, para decir algunos, logran derrotar a Batista. Es interesante porque Batista como Somoza en 1944, 45, 46 tenían programas inclusive algo parecidos a lo que podemos llamar el peronismo o el cardenismo, pero a medida que se va produciendo la Guerra Fría y la exigencia de alineamiento político de los Estados Unidos, tanto Batista como Somoza en Nicaragua comienzan a desmantelar muchas de sus políticas y comienzan a desarrollar un conflicto con aquellos movimientos, sobre todo sociales y sindicales, que se habían beneficiado en una primer parte, ¿sí? De alguna manera, la política de los Estados Unidos va a tener mucho impacto en Centroamérica, pero se les va a escapar Cuba, ¿sí? No logra el alineamiento, mejor dicho, logra el alineamiento de Batista, que no es Somoza, porque Somoza había logrado mayor estabilidad del poder, y bueno, y hay una guerrilla o un grupo armado que no nace en el 59, que inclusive nace mucho antes con un partido que se llamó el Partido Ortodoxo, del cual proviene Fidel Castro, y desarrollan una guerrilla que termina en el triunfo de Fidel Castro, Guevara y Camilo Cienfuegos en 1959. ¿Sí? 1959 es un año central. ¿Sí? Si ustedes se fijan, 1956, el Pacto de Varsovia, 1959, los conflictos que hay en Asia, y obviamente en 1959, el conflicto cubano. De alguna manera, Cuba constituye la primera alarma de la Guerra Fría en un territorio que Estados Unidos, a partir de la doctrina Monroe, que la vimos acá, de 1904, cree que por lo menos tiene que estar bajo su influencia o estar alineada a su política, a su geopolítica. 1959, entre 1959 y 1961, como vimos hace un ratito, en la crisis de los misiles, Cuba tiene un lugar central en esa crisis de los misiles,
y es casi los mismos años donde se desarrolla la Alianza para el Progreso. Casi la Alianza para el Progreso también es parte de la respuesta a la crisis de los misiles y de la presión de la Unión Soviética sobre los Estados Unidos en su disputa en relación con América Latina. Por lo tanto, para cumplir con el horario de los compañeros docentes, fíjense que a partir de la Segunda Guerra Mundial, América Latina, si bien tiene un rasgo fuertemente anticomunista, los alineamientos con Estados Unidos son alineamientos más complejos. Y la Alianza para el Progreso intenta subsanar eso y termina con una política muy casi desastrosa para los Estados Unidos. Es una de las políticas que llevan adelante los demócratas, que lleva adelante el gobierno demócrata de Kennedy, y va a tener graves problemas para llevarse adelante. ¿Por qué? Porque intentaron imponer algunas de las condiciones que en América Latina no se dieron, como el financiamiento de la Alianza para el Progreso tenía que ver con los órdenes democráticos. Cosa que efectivamente eso no se va a dar en muchos países que son aliados históricos de los Estados Unidos, como en el caso de Centroamérica. Por lo tanto, si el plan Marshall casi va a ser cumplido más o menos a rajatabla en Europa, en América Latina, la Alianza para el Progreso va a ser una de las políticas fallidas de los Estados Unidos para lograr alineamiento. Entre otras cosas, primero, porque se terminan financiando gobiernos no democráticos. Y segundo, que la Alianza para el Progreso es un conjunto de presupuestos destinados a el desarrollo de la industria, porque Estados Unidos creía que el desarrollo de la industria y la modernización iba a traer democracia, y efectivamente esa relación mecánica no produce democracia. Y en algunos países, efectivamente, muchos de esos presupuestos ni siquiera fueron al desarrollo industrial y fueron a veces a manos de las propias élites, ¿sí? Posiblemente uno de los países que más aprovechó la Alianza para el Progreso, o por lo menos las inversiones norteamericanas, fue Venezuela, ¿sí? Donde se descubre, y eso casi por la propia condición petrolera de Venezuela, se descubre petróleo, y de alguna manera ese plan termina llevándose adelante, ¿cierto? Hay una modernización de la industria petrolera, y hay un desarrollo de la democracia a partir de 1948 con el Pacto de Punto Fijo, que va a durar inclusive, salvo un interregno, va a durar casi hasta la llegada de Chávez. Bueno, esto es más o menos el panorama. Espero que les haya servido las imágenes. No sé si hay alguna pregunta, voy a sacar esto, porque si no nos vamos a quedar con Cuba. Y finalmente, hay algo interesante. A partir de 1959 empiezan a constituirse en América Latina posibles plataformas revolucionarias o posibles proyectos revolucionarios que no tienen un alineamiento mecánico con la Unión Soviética, pero que empiezan a leer las experiencias de Asia y de África. Posiblemente las experiencias de Asia y de África sean más importantes para la incipiente construcción de grupos revolucionarios que la propia Unión Soviética. Esto es importante porque si no, uno cree que la Unión Soviética es una especie de pulpo que llega a todos lados y financia a todos los grupos revolucionarios, pero lo que hay que decir es que a partir de 1959, posiblemente los pequeños grupos revolucionarios incipientes en América Latina estén más viendo lo que pasa en África y en Asia que lo que pasa en la Unión Soviética, ¿sí? Bueno, eso lo dejo así lanzado para continuar después la clase que viene. Bueno, 19 en punto, así que no me pueden decir nada Florencia ni Jorge. Así que bueno, muchas gracias. Mañana vamos más o menos a charlar sobre estos temas, así que bueno, pueden ver este video o el video del martes. Así que bueno, muchas gracias Flor, muchas gracias Jorge, y bueno, Gracias a vos. hasta luego. Chau, Gracias, chau. profe.
Chau, chau. Gracias.